Muy buenas totalsitos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Welcome, bienvenidos. Hoy os voy a traer 10 tips que tenéis que saber antes de compartir el PlayStation Plus, ya que hay mucha gente que se lanza a compartir el PlayStation Plus con toda la buena bondad del mundo y se lleva un chasco. Se lleva un chasco porque la gente va a cuchillo, la gente no tiene corazón y la gente por €1... Así que importante que tengáis esto en cuenta, estos 10 consejos que os voy a dar. Estos consejos os pueden venir tanto para antes de compartir el Plus como para después, si habéis tenido un problema, saber por qué camino tenéis que seguir, ¿vale? Así que atentos porque vamos a comenzar estos consejos de menor a mayor, de menos importante a más importante. Así que vamos con el consejo número 10. Así que el consejo número 10 es el de no compartir Plus con desconocidos. Diréis, es que es un consejo muy básico, ya, es un consejo muy básico, pero aún así, tengo un vídeo en el canal de YouTube que, por cierto, que enseño cómo compartir el PlayStation Plus, por cierto, lo dejaré en una nota por aquí arriba, que hay mucha gente que, oye, comparto Plus, ¿quién quiere compartir Plus conmigo? Perdona, con gente con desconocidos. Después pasa lo que pasa, que se mete gente a tu cuenta, se mete gente, compra cosas sin tu consentimiento o incluso te roba la cuenta. Yo creo que más que nada ahí lo que hacen es buscar gente que comparta la cuenta para robar ellos la cuenta. Pero bueno, habrá de todo, no quiero decir lo que no sé. Así que bueno, el consejo número 10, no compartir Plus con desconocidos, ¿vale? Venga, puesto número 9. Que tu contraseña de PlayStation Network no sea la misma que la de tu correo. Dirás, ya Raúl, es que esto es muy básico. Pues no, hay gente que a día de hoy tiene la misma contraseña para todo. Y si uno está un poquito espabilado, pues intenta buscar diferentes opciones. Y si por casualidad suena la flauta, pues te quedas sin cuenta. O al menos te va a costar mucho recuperarla, porque después hay gente que no sabe ni la contraseña que tiene para su correo, aun siendo la misma. Es que he perdido mi cuenta, es que no sé la contraseña del correo. ¿Y no la puedes recuperar de otra manera? Pues se ve que no. Y hay gente que se queda sin cuenta por no saber entrar al correo electrónico. Muy importante, chicos, cuando creéis una cuenta, quedaros con los datos. No la creéis o que la creen otras personas por vosotros y después, pues eso, pues lo que pasa, que no tenéis acceso a la cuenta y perdéis, pues en este caso, la cuenta de PlayStation Network. Así que muy importante que vuestra cuenta de PlayStation Network no tenga la misma contraseña que el correo electrónico. Por favor, poner contraseñas diferentes, ¿vale? Puesto número 8. Utiliza tu instinto. Dirás, ¿esto que estamos en la selva o qué, Raúl? Pues casi casi. Estamos en la selva, aquí no hay leones, pero hay gente con un puñal por la espalda que está esperando a que tengas el mínimo fallo para clavártela. Y no hace falta que sea de manera presencial. O sea, hoy en día navegar por internet, te metes en cualquier página y sin querer le das banner cualquiera, vamos, y te descargan 40.000 virus. Y como sin querer lo ejecutes, ya apague y vámonos. Entonces, a veces, en este mundo que cada vez las cosas son más difíciles, el instinto tiene que estar al pie del día. Hay gente que no sabe ni lo que es, eso es lo triste, que hay gente que no sabe ni lo que es. Pero bueno, a base de tortazos, pues uno aprende, ¿vale? Pero los que tengáis instinto, no os fiéis de las cosas no parecen tan fáciles como son. Utiliza el instinto, si una cosa no la ves clara, no lo hagas, porque dar un pasito hacia adelante pueden ser 2 hacia atrás o 3. Así que no te fíes de la gente y utiliza tu instinto. El puesto número 7 tiene que ver también mucho con el puesto número 9, y es que el puesto número 7 es compartir siempre el Plus con familiares. Ya que no debes de hacer con desconocidos, pues yo te aconsejo que lo hagas con familiares. Los familiares, por lo general, no te van a fallar. Si tienes un problema, lo vas a ver. Si tienes un problema, puedes decírselo. Si eres menor de edad, puedes decírselo a tu madre y que tu madre se lo diga a tu tío, a tu primo o a lo que sea. Un familiar, por lo general, no te va a meter un hachazo. Hay de todo, ¿vale? Pero confiar en los familiares y sobre todo pagarlo a media. O sea, no esperes que una persona te lo pague y tú beneficiarte, o al revés. Pagarlo a medias, que sea cosa de los dos y no habrán problemas. O sea, es lo mejor, ¿vale? Yo de hecho lo pago a medias con mi hermano y muy contento. Puesto número 6. Eliminar el método de pago. Hay muchas personas que tienen el método de pago añadido por defecto en la Play 4, en tu cuenta de Play 4. ¿Qué pasa? Que si compartes cuenta, entra tu primo o entra fulanito que le has dejado la cuenta y sin querer o queriendo, pues se compra, yo qué sé, un juego de 60 euros sin tu consentimiento. ¿Cómo te se queda la cara? Pues muy mal, ¿verdad? Pues ¿cómo se evita eso? No poniendo el método de pago. Ya, Raúl, pero es que es un fastidio tener que poner el método de pago cada vez que voy a comprar un juego. Pero tú, ¿cada cuánto compras un juego?
cada día compras un juego, comprarás un juego uno cada mes, o uno cada, yo qué sé, yo juegos me compro uno cada 2 meses, o cada 3, pero ¿tanto te cuesta poner 10 numeritos? Llegamos al Ecuador, espero que os estén gustando estos consejos, aguanta hasta el final porque ahora viene lo mejor, los 5 consejos y acciones que tenéis que saber para tener un PlayStation Plus compartido con total seguridad. El puesto número 5 es pagar siempre con PayPal. PayPal te da un plus de seguridad. PayPal tiene la opción de poner la verificación en dos pasos. Y si hay algún problema, digamos que PayPal retiene el dinero un tiempo, ¿vale? Digamos que lo retiene un tiempo y tú puedes apelar a esa compra. Entonces tienes una posibilidad de poder recuperar tu dinero. Cosa que si pagas con Visa, hasta luego, Mari Carmen. Importante, el puesto número 5, pagar con PayPal. El puesto número 4 es para saber cambiar la contraseña de PlayStation Network. Yo diría que más del 50% de personas que tienen una cuenta de PlayStation Network hecha a través de el inicio de PlayStation 4 no ha entrado nunca a PlayStation Network. Es más, te estoy diciendo PlayStation Network y le sonará chino, no saben ni lo que es. Entonces, ¿cómo va a cambiar la contraseña de tu Play 4? No puedes cambiar la contraseña. No has entrado nunca a PlayStation Network para poder cambiar la contraseña. Entonces, consejo, saber qué es PlayStation Network y saber cómo se cambia la contraseña de PlayStation Network. Porque si tú sabes cambiar la contraseña de PlayStation Network, sabrás que también cambia la contraseña de la Play 4 y no podrán entrar, ¿vale? Importante tener todos los recursos a tu alcance para si el día de mañana es necesario saber hacerlo. O sea, no esperes a que te pase para aprender. Aún así habrá mucha gente que lo haga, pero bueno, no se debe. Yo me gusta siempre saber las cosas con antemano. Y una vez sabidas, pues ya sé a lo que me expongo, ¿vale? Vamos. Puesto número 3. Eliminar dispositivos asociados a tu cuenta de PlayStation Network. Esta tiene algo que ver con el punto anterior, con el punto 4. Y una vez que hemos cerrado sesión, muy importante eliminar los dispositivos asociados a tu cuenta de PlayStation Network. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, en nuestra PlayStation, en nuestra cuenta de PlayStation Network tenemos dispositivos asociados a esa cuenta. Entonces nos saldrá una lista en la cual deberemos de elegir los dispositivos que nosotros queremos que estén asociados a nuestra cuenta. Si vemos dispositivos asociados que no son los nuestros, pues lo que tenemos que hacer es eliminarlos. De por aquí, de todas formas, os dejaré alguna imagen de en qué sección de PlayStation Network está esta opción. Es muy sencillo, elimináis los dispositivos que no son los vuestros y aquí paz y después gloria. El puesto número 2 tiene que ver con el puesto número 3 y con el puesto número 4, que es cerrar sesión en todos los dispositivos. Ya hemos cambiado la contraseña, ya hemos eliminado los dispositivos vinculados a nuestra PlayStation 4, evidentemente menos el nuestro, ¿vale? Que tendremos un dispositivo asociado, que será nuestra Play o nuestra Play 5, lo que sea. Entonces lo que tenemos que hacer es cerrar sesión en todos los dispositivos. Hay una opción, ahora lo enseñaré por aquí en una pantalla también, en una imagen, que con un simple clic cerramos sesión en todos los dispositivos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues muy fácil. Si hemos cambiado la contraseña de nuestra Play 4 o de nuestra Play 5 y estamos logueados, pues evidentemente hasta que no nos volvamos a desloguear vamos a poder disfrutar de los beneficios del plus de esa cuenta. Pero en cambio, si cerramos sesión en todos los dispositivos, automáticamente te deslogueas y te pide que te vuelvas a loguear, en el que tendrás que introducir tu correo electrónico y la nueva contraseña. Evidentemente no la podrás introducir porque se ha cambiado y Manolito, el chupasangre, no podrá poner la nueva contraseña. ¿Y qué pasa? Que le tendrá que chupar sangre a otro o amoquinar y pagarse el plus. Vamos con el puesto número 1. El puesto número 1, que para mí es súper importante, y es activar la autentificación en 2 pasos. Esto que parece también muy sencillo, a día de hoy hay gente que tiene mucho dinero invertido en su cuenta de PlayStation Network y todavía no lo tiene. No tiene la autentificación en 2 pasos. Es muy importante la autentificación en 2 pasos, porque al activarla asociaremos un número de teléfono que cuando nos logueemos en un dispositivo nos va a pedir que verifiquemos la identidad, que somos nosotros, que no es Manolito el chupasangre, que somos nosotros. Entonces introduciremos el código asociado al número de teléfono que tenemos ya puesto previamente en la verificación de 2 pasos, nos enviarán un código, verificaremos que somos nosotros y podremos jugar la mar de tranquilos, con la plena seguridad que prácticamente será inhackeable.
Evidentemente aquí hay que tener un poquito de cuidado y os voy a decir por qué. También os dejaré por aquí una imagen en la cual os quiero subrayar un punto muy importante. Cuando activéis la autentificación en 2 pasos os darán una lista de códigos de seguridad. Esa lista de códigos de seguridad lo que tenéis que hacerlo, lo que os arrepentiréis si no lo hacéis, hacerlo, perder 2 minutos. Os darán unos códigos de seguridad. ¿Esos códigos de seguridad para qué son? Esos códigos son códigos maestros que el día de mañana de que tú se haya perdido el teléfono, se haya caído bajo un río y no tengas acceso al teléfono o al número de teléfono por casualidad, esos códigos te van a desbloquear la cuenta. Así que tenlos bien a mano. Una buena opción sería guardarlo en el correo electrónico para poder acceder cuando queráis a ellos. Y nada, hasta aquí ha sido todo. Espero que os haya gustado esta recopilación de los 10 mejores tips a tener en cuenta antes de compartir el PlayStation Plus. Si os ha gustado así, valorarlo, darle un like bien fuerte, y si os gusta este tipo de contenido os invito a que os suscribáis al canal. Nos vemos en la próxima partida Totalsitos. Hasta luego.